Mis padres anunciaron, la casa sigue a nuestro nombre, así que tu hermana y sus hijos se mudan. Ya la has tenido suficiente tiempo. Asentí y salí de la habitación. Eso fue hace 7 meses, cuando llegó su camión de mudanzas. Descubrieron que, en silencio, había comprado mi propia casa y me había llevado todos los electrodomésticos y muebles que había pagado. Déjenme decirles algo sobre ser el confiable de la familia. No es un título que nadie te da. No hay ceremonia, ni premio. Un día, simplemente te das cuenta de que cada vez que algo se rompe, algo cuesta dinero o algo requiere la presencia de un adulto de verdad, todos te miran a ti. Y para entonces, llevas tanto tiempo haciéndolo que decir que no se siente como sacar una viga de soporte de un edificio que no te dabas cuenta de que estabas sosteniendo. Me llamo Logan y tengo 32 años. Soy ingeniero mecánico en una empresa de equipos industriales en las afueras de Columbus, Ohio. No es un trabajo glamuroso. Diseño sistemas de cintas transportadoras y componentes de líneas de envasado, pero paga bien. Soy bueno en ello y he sido económicamente estable desde mediados de mis 20, lo que aparentemente me convirtió en el cajero automático de la familia sin que nadie solicitara formalmente el puesto. Hace 6 años, mis padres me ofrecieron lo que parecía un gran trato. Poseían una segunda propiedad, una casa tipo rancho de 3 dormitorios en un suburbio decente a unos 20 minutos de mi oficina. Mi padre, Rick, la había heredado de su madre, mi abuela, y la habían estado alquilando a medias durante años. Los inquilinos la destrozaban. La parcheaban, la volvían a alquilar. El ciclo se repetía. Mi madre, Denise, se me acercó con la propuesta. ¿Por qué no te mudas? De todos modos, estás pagando el alquiler de ese apartamento. Paga la hipoteca aquí en su lugar. Mantén la casa en buen estado y, una vez que esté pagada, te transferiremos la escritura. Se queda en la familia y tú consigues una casa. Sonaba razonable. Tenía 26 años, estaba cansado de vivir en apartamentos y el pago de la hipoteca era en realidad menor que mi alquiler. Mi padre, Rick, asintió durante toda la conversación. Tiene sentido para todos, dijo. Esa era su frase favorita. Todo tenía sentido para todos siempre y cuando él no tuviera que pensar demasiado en ello. Así que me mudé. Y aquí es donde entra en juego el asunto del hijo confiable. Porque no solo me mudé. Hice esa casa mía. La cocina era de 1987. La renové por completo. Muebles nuevos, encimeras de cuarzo, electrodomésticos modernos. El sistema de climatización resoplaba como un gato asmático. Lo reemplacé por completo. Terminé el sótano, convirtiéndolo en un espacio habitable adecuado con pladur, suelo y un medio baño. Reconstruí la terraza trasera, ajardiné el patio, reemplacé el calentador de agua, actualicé el panel eléctrico e instalé nuevas lámparas en toda la casa. Monté un taller completo en el garaje. Durante 6 años, invertí más de $40,000 en esa casa, además de cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos sobre la propiedad, cada prima de seguro. Tengo recibos de todo. Cada electrodoméstico, cada lámpara, cada saco de cemento. Mi novia, Jenny, una vez bromeó diciendo que tenía archivos más organizados sobre esa casa que nuestra empresa sobre sus contratos más importantes. No se equivocaba, y la escritura seguía a nombre de mis padres. Pregunté por ello 2 veces. La primera vez, unos 2 años después, mi madre dijo, ya lo haremos. No hay prisa. La segunda vez, quizás 1 año después, mi padre dijo, esperemos a que la hipoteca esté más cerca de pagarse. Menos papeleo de esa manera. No tenía sentido financiero como argumento, pero lo dejé pasar. Eran mis padres. Confiaba en ellos. Necesito hablar de mi hermana, Brooke. Tiene 28 años, 4 menos que yo. Brooke se casó con un tipo llamado Tyler cuando tenía 23. Tuvieron 2 hijos rápidamente. Caden, que ahora tiene 7, y Mila, que tiene 4. El matrimonio se desmoronó el año pasado. Tyler la engañó, lo cual fue genuinamente terrible. Pero Brooke también tiene una relación con el dinero que yo describiría como conflictiva. Se gastó el dinero del acuerdo de divorcio, que no era poco, en menos de 1 año, coche nuevo,
vacaciones, un armario renovado. Luego, de repente, no podía pagar el alquiler. Llevaba unos 8 meses saltando de apartamento en apartamento. Cada uno era temporal. Cada uno tenía un problema, demasiado pequeño, mal barrio, el propietario era irrazonable. Mientras tanto, mi madre hablaba por teléfono con ella todos los días, y cada conversación de alguna manera volvía a lo difícil que era la vida de Brooke y cómo la familia necesitaba ayudar. Ayudé donde pude. Envié dinero para los útiles escolares de los niños. Pagué la inscripción de Caden en el equipo de baloncesto. Eso no me importaba. Son mi sobrino y mi sobrina, pero noté que cada vez que ayudaba, la línea de base se desplazaba. Nunca era suficiente. Y Brooke nunca decía gracias. Decía, bueno, es lo mínimo que podías hacer, ya que vives en la casa de la abuela sin pagar casi nada. Sin pagar casi nada. 6 años de pagos de hipoteca y $40,000 en renovaciones. Casi nada. Bien, así que llegamos a la cena. Era un domingo a principios de marzo. Mis padres nos invitaron a Brooke y a mí a una comida familiar, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma, porque mi madre solo organiza cenas familiares cuando quiere orquestar una conversación. Jenny no pudo venir. Tenía una fecha límite. Mirando hacia atrás, me alegro de que no estuviera allí. Comimos. Estuvo bien. Charla normal. Caden me habló de su equipo de baloncesto. Mila me enseñó un dibujo de un gato que parecía un tornado morado. Lo puse en mi nevera más tarde, lo cual es irónico considerando lo que pasó después. Después de la cena, mi madre se aclaró la garganta como lo hace cuando está a punto de dar un discurso que ha ensayado en el espejo del baño. Mi padre ya se estaba mirando las manos. Logan, tu padre y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión sobre la casa. Dejé mi café. Brooke necesita estabilidad. Los niños necesitan estabilidad, y la casa sigue a nuestro nombre. Así que hemos decidido que Brooke y los niños se van a mudar. Ya la has tenido suficiente tiempo y es hora de pensar en lo que es justo para toda la familia. Lo dijo como si estuviera leyendo un comunicado oficial. Tranquila, practicada, final. Como si la decisión se hubiera tomado en una sala de juntas a la que no fui invitado. Y esto era solo el memorando. Brooke estaba sentada frente a mí. No parecía sorprendida. No parecía incómoda. Parecía alguien que ya había elegido qué dormitorio sería el suyo. Miré a mi padre. Seguía mirándose las manos. Rick, dije. Levantó la vista. Tiene sentido para todos, Logan. Brooke está en una situación difícil. ¿Y tú? Tú saldrás adelante. Siempre lo haces. Siempre lo haces. 5 palabras que básicamente se traducen en, sabemos que podemos quitarte cosas porque lo sobrevivirás. Me quedé sentado allí unos 10 segundos. Podía sentir el pulso en mi mandíbula. Tenía unas 40 respuestas diferentes preparadas, y cada una de ellas se habría convertido en una discusión que no podía ganar, porque no puedes ganar una discusión con alguien que ya ha decidido que eres el egoísta por querer quedarte con lo que construiste. Así que asentí. De acuerdo, dije. Mi madre parpadeó. Claramente se había preparado para la resistencia. Tenía su siguiente táctica de culpabilidad cargada y lista, pero no le di nada a lo que disparar. De acuerdo, repitió ella. Te he oído, dije. Necesitaré algo de tiempo para planificar los próximos pasos. Bueno, pensábamos que Brooke podría empezar a mudarse en octubre. Eso te da 7 meses. Está bien, dije. Terminé mi café, le di las gracias a mi madre por la cena, abracé a los niños y me fui a casa. Jenny estaba en el sofá cuando entré. Me miró a la cara y dijo, ¿qué han hecho? Se lo conté. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo en voz muy baja, Logan, sabes que la escritura sigue a su nombre, ¿verdad? ¿Sabes lo que eso significa legalmente? Sí, dije. Sé exactamente lo que significa. Lo que ella aún no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya había empezado a pensar 3 jugadas por adelantado. Porque esto es lo que pasa cuando eres el confiable.
Aprendes cómo funcionan los sistemas. Aprendes a planificar y aprendes que las personas que te dan por sentado siempre asumen que seguirás ahí, sosteniendo el edificio. Nunca consideran lo que sucede cuando te haces a un lado. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y un bloc de notas. Soy ingeniero. Cuando algo sale mal, no entro en pánico. Defino el problema, identifico las variables y trabajo en la solución. Las emociones se archivan para más tarde. Problema: mis padres son los propietarios legales de la casa en la que he estado viviendo, pagando y mejorando durante 6 años. Han decidido dársela a mi hermana. No tengo escritura, ni contrato escrito, y nada más que un acuerdo verbal de que transferirían la propiedad una vez que la hipoteca estuviera pagada. Variables: tengo recibos de cada mejora. Tengo extractos bancarios que muestran cada pago de hipoteca, pago de impuestos y prima de seguro. Tengo fotos del antes y el después de cada renovación, con fecha y hora. Tengo mensajes de texto de mi madre dándome las gracias por cuidar tan bien de la casa. Y tengo 7 meses antes de la supuesta fecha de mudanza de Brooke. Me reporté enfermo en el trabajo ese lunes, la primera vez en 3 años. La primera llamada que hice fue a mi tío Walt. Es el hermano mayor de mi padre, 65 años, contratista jubilado. Walt es el tipo de persona que dice exactamente lo que piensa, razón por la cual mi madre probablemente no lo soporta. Me lo había advertido años atrás en una barbacoa del 4 de julio, con media cerveza encima, me llevó aparte y me dijo: chico, consigue que te transfieran esa escritura. Quiero a mi hermano, pero tiene la columna vertebral de una servilleta mojada. Y tu madre dirige esa casa como la presidenta de una asociación de vecinos con rencor. No le había hecho caso. Ahora sí lo hacía. ¿Qué han dicho? La voz de Walt era plana, no sorprendida, solo ese tipo particular de ira que proviene de ver cumplirse exactamente lo que predijiste. Le conté toda la conversación, palabra por palabra. Y tu padre se quedó sentado. Dijo que tenía sentido para todos. Walt se quedó en silencio por un momento. Tu abuela habría quemado esa casa antes de permitir que esto sucediera. Esa era su casa, Logan. Quería que la tuvieras tú. Me lo dijo antes de morir. Yo no lo sabía. O tal vez sí, en algún rincón de mi mente. Pero oír a Walt decirlo en voz alta fue diferente. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Voy a llamar a un abogado y voy a empezar a buscar casas. Bien. Y Logan, no le digas a tus padres ni una sola cosa. Ni una palabra. Deja que piensen que te estás rindiendo. Ese fue el mejor consejo que nadie me dio en todo este asunto. Mi segunda llamada fue a un abogado inmobiliario llamado Derek Hahn. Había manejado una disputa de propiedad para un compañero de trabajo un par de años atrás, y el compañero hablaba muy bien de él. Conseguí una cita para el miércoles. La oficina de Derek estaba en un pequeño edificio profesional cerca del centro. Sin lujos, solo un escritorio, muchos archivadores y un tipo que parecía haber escuchado todas las versiones existentes de dramas familiares por propiedades. Se lo expuse todo. El acuerdo verbal, los pagos, las renovaciones, el anuncio. Llevé una carpeta con copias de todo, extractos bancarios, recibos, mensajes de texto, fotos. Derek revisó la carpeta durante unos 10 minutos sin hablar. Luego se reclinó. Bien, primero las malas noticias. Sin un acuerdo por escrito, tu reclamación sobre la propiedad en sí es débil. Los tribunales de Ohio pueden reconocer acuerdos verbales en algunas circunstancias. Pero las transferencias de bienes raíces generalmente requieren un escrito bajo el Estatuto de Fraudes. Podrías presentar un argumento de enriquecimiento injusto o impedimento promisorio. Pero eso es un litigio costoso con un resultado incierto. ¿Y las buenas noticias? Las buenas noticias son que todo lo que instalaste en esa casa que no esté fijado permanentemente, te lo puedes llevar. Electrodomésticos, lámparas que puedas quitar sin causar daños estructurales. Muebles, equipo. Si lo compraste y puedes demostrarlo. Es tu propiedad personal. La casa es de ellos. Las cosas de adentro que tú compraste son tuyas. Hizo una pausa. ¿Dijiste que reemplazaste el calentador de agua?
Sí. Un sistema sin tanque. Lo instalé yo mismo. ¿Modificaste la fontanería para instalarlo? Modificaciones menores, pero las conexiones originales siguen ahí. Podría volver a conectar una unidad de tanque estándar en una tarde. Derek casi sonrió. Entonces la unidad sin tanque también es tuya. Pasamos otra hora revisando mi documentación. Cada electrodoméstico, cada lámpara, el equipo del taller, los muebles de la terraza, el termostato inteligente, los ventiladores de techo. Derek me ayudó a categorizar todo en 3 columnas, claramente mío, discutiblemente mío y déjalo estar. Una cosa más, dijo, recomendaría que preparemos una carta de requerimiento formal para el reembolso de las mejoras que no se pueden quitar, el sótano terminado, los muebles de cocina empotrados, la actualización del panel eléctrico. No recuperarás todo. Pero la carta crea un registro y presiona a tus padres. Les dice que esto no es solo su hijo enfadado. Esto es un asunto legal. Autorice la carta, pero le dije a Derek que no la enviara todavía. No hasta que estuviera listo. Aquí es donde se pone interesante. Y por interesante, quiero decir donde descubrí exactamente cuánto tiempo llevaba mi familia planeando jugármela. Unas 2 semanas después de la cena, estaba en casa del tío Walt ayudándole a reconstruir un muro de contención en su patio trasero. Estábamos tomando un descanso para beber agua cuando dijo algo que me dejó helado. Sabes, Denise le prometió esa casa a Brooke en octubre, ¿verdad? Dejé mi botella de agua. ¿Qué? Octubre. Justo después de que se finalizara el divorcio. Estaba en casa de tus padres recogiendo una sierra que le había prestado a tu padre. Tu madre estaba hablando por teléfono con Brooke. La oí decir, y cito textualmente. No te preocupes por la situación de la casa. Nos encargaremos de Logan. Él lo entenderá. Octubre. Eso fue 5 meses antes de la cena. 5 meses antes de que me sentaran y lo presentaran como una decisión que acababan de tomar. Hice los cálculos en mi cabeza. Entre octubre y marzo, había pagado 5 meses de hipoteca. Había reemplazado el lavavajillas en noviembre después de que el viejo finalmente muriera. Había instalado nuevos muebles de baño en enero. Había pasado un fin de semana en febrero poniendo un nuevo abridor de puerta de garaje. Todo mientras ellos ya sabían que le iban a dar la casa a Brooke. Me vieron verter dinero y trabajo en una casa que ya le habían prometido a otra persona. Y me dejaron hacerlo porque cada mejora que hacía era una mejora para Brooke. Seré honesto con ustedes, esa es la parte que dolió, no la casa en sí. Podía soportar perder la casa. Fue el cálculo, el silencio deliberado. Mi madre se sentó frente a mí en la cena de Navidad, me vio hablar sobre la renovación del baño que acababa de terminar y no dijo nada. Mi padre me ayudó a medir para el abridor de la puerta del garaje y no dijo nada. No solo me estaban quitando la casa. Me habían estado utilizando. Walt observó mi cara mientras procesaba todo esto. ¿Estás bien, chico? Sí, dije. De hecho, sí. Eso acaba de hacer que cada decisión que estoy a punto de tomar sea mucho más fácil. Esa noche, me senté con Jenny y se lo conté todo. La revelación de Walt, la cronología, la consulta con el abogado. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que amo de ella. Cuando terminé, dijo, entonces, ¿cuál es el plan? Compro mi propia casa. Documento todo lo que he invertido en esta. Retiro todo lo que es legalmente mío. Y cuando Brooke aparezca con su camión de mudanzas en octubre, entrará en una casa que no se parece en nada a la que le prometieron. Jenny se quedó callada por un segundo. Luego dijo, vas a necesitar un camión más grande, probablemente 2, Logan. Se inclinó hacia adelante. ¿Y tus padres? ¿Simplemente has terminado con ellos? Pensé en eso. Realmente lo pensé. He terminado de ser de quien se aprovechan. Si quieren una relación después de esto, será en términos completamente diferentes. Pero no voy a suplicar por una disculpa que nunca voy a recibir. Ella asintió. Entonces estoy contigo. ¿Qué hacemos primero? Primero, encontramos una casa. Pero había una cosa más que aún no le había contado a Jenny.
Cuando estaba revisando mis archivos para el abogado, saqué los extractos de la hipoteca. Había estado pagando automáticamente durante 6 años y no había mirado los detalles en un tiempo. El saldo restante era de $31,000. Había estado pagando extra al capital siempre que podía, lo que significaba que en otros 18 meses, la hipoteca se habría pagado. Y según el acuerdo verbal, ahí es cuando mis padres se suponía que debían transferir la escritura. No solo estaban tomando la casa antes de tiempo. La estaban tomando justo antes de que yo la hubiera ganado. No sé si pensaron en el momento o si fue una coincidencia, pero de cualquier manera, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esta familia. El confiable, el que siempre sale adelante. Aquel al que le puedes quitar cosas porque seguirá construyendo. Tenían razón en una cosa. Iba a seguir construyendo, solo que ya no para ellos. Durante los siguientes meses, me convertí en 2 personas. Estaba el Logan que mi familia veía, obediente, cooperativo, todavía cortando el césped, todavía pagando la hipoteca, todavía apareciendo en las cenas familiares y asintiendo cuando Brooke hablaba de los colores de pintura que quería para los dormitorios. Mi madre interpretó mi silencio como aceptación. Mi padre lo interpretó como prueba de que todo había salido bien. Ambos estaban equivocados, pero no iba a corregirlos. Luego estaba el otro Logan, el que buscaba casa en sus descansos para comer, revisaba listados con Jenny cada noche, hacía números en una calculadora de hipotecas hasta que la hoja de cálculo parecía una declaración de impuestos. Déjenme ser claro en algo. No buscaba venganza. Sé que esta historia probablemente suena como un plan maestro, y supongo que en cierto modo lo fue, pero sobre todo, solo me estaba protegiendo. Había pasado 6 años construyendo algo sobre cimientos que no me pertenecían, y no iba a cometer ese error 2 veces. Jenny y yo encontramos la casa a finales de abril. Era una casa de estilo colonial de 2 pisos a unos 15 minutos de mi oficina. 3 dormitorios, garaje independiente, un gran patio trasero con un par de robles maduros. Construida en 1994, lo que significaba que era una construcción sólida, pero necesitaba actualización. Cocina original, baños más antiguos, el tipo de alfombra que te dice que alguien tuvo perros grandes a principios de los 2000. El precio de venta era de $195,000, que estaba por debajo del mercado de la zona porque los dueños anteriores habían dejado que las cosas se deterioraran. Para la mayoría de los compradores, eso es una señal de alarma. Para un ingeniero mecánico que acaba de pasar 6 años renovando una casa desde cero, era una oportunidad. Hicimos una oferta por el precio de venta. Aceptaron en 48 horas. Aquí viene la parte que requirió una coreografía cuidadosa. Necesitaba una hipoteca, lo que significaba una verificación de crédito, verificación de ingresos, todo el proceso. Nada de eso aparecería en ningún radar que mis padres pudieran ver. Pero también necesitaba seguir pagando la hipoteca de la casa vieja. No porque quisiera, sino porque Derek, mi abogado, me aconsejó que continuara con los pagos hasta la fecha prevista de mi mudanza. Preservaba mi argumento legal de que había cumplido mi parte del acuerdo verbal de buena fe. Y evitaba que mis padres pudieran alegar que había abandonado la propiedad. Así que durante unos 4 meses, estuve pagando 2 hipotecas. No fue cómodo. Recorté todos los gastos discrecionales. Jenny cubrió más de las facturas del supermercado sin que se lo pidiera. Comimos mucho arroz y pollo. Piensa en ello como nuestro arco de pobreza, dijo una noche mientras comíamos un plato de algo que ella había llamado optimistamente salteado. Toda buena historia necesita uno. Este salteado es el verdadero villano de esta historia. Cuidado. Yo controlo el suministro de alimentos. Mientras tanto, llevaba registros detallados de todo lo que sucedía en la casa vieja, cada pago que hacía, cada reparación menor, cada interacción con mis padres sobre la propiedad. Derek me había dado una instrucción simple: documenta como si fueras a juicio, aunque nunca lo hagas. En mayo, sucedió algo que casi me hizo romper el personaje. Mi madre llamó para decirme que Brooke iba a necesitar que despejara el garaje porque quería montar una zona de juegos para los niños. ¿El garaje?, dije. Mi taller estaba en el garaje. Mi banco de trabajo, mis herramientas, mi taladro de columna, mi sierra de mesa.
Miles de dólares en equipo que había estado coleccionando desde la universidad. Bueno, te llevarás tus herramientitas cuando te mudes, obviamente. Pero Brooke necesita planificar el espacio ahora para poder encargar el suelo adecuado. Mis herramientitas. Una sierra de mesa de $2,000 son mis herramientitas. Claro, mamá. Empezaré a organizar. Y lo hice. Empecé a organizar. Comencé a inventariar cada artículo en ese garaje, fotografiando cada pieza y cotejándola con los recibos. La hoja de cálculo de 3 columnas de Derek se hacía más larga cada semana. Esto es lo que pasa cuando te quedas callado mientras la gente planea a tu alrededor. Se sienten cómodos. Dejan de cuidar lo que dicen porque han decidido que no eres una amenaza. Y cuando la gente se siente cómoda, te dicen cosas que no deberían. En junio, Brooke vino a medir los dormitorios. Trajo a los niños, lo que significaba que yo estaba jugando con Caden y Mila en el patio trasero mientras Brooke caminaba por la casa como si estuviera en un episodio de HGTV. Salió a la terraza, mi terraza, la que construí con mis propias manos durante 2 fines de semana, y dijo, estoy pensando en pintar el dormitorio principal de ese verde salvia. ¿Qué te parece? Suena bien. Y mamá dijo que me ayudaría a rehacer el sótano. Quizás poner una pequeña cocinita ahí abajo. ¿Rehacer el sótano? El sótano que yo había terminado. Pladur nuevo, suelo de LVP, un medio baño con azulejos de verdad. Quería rehacerlo. Sonreí. Sería un gran proyecto. Bueno, mamá dijo que ella y papá ayudarían a pagarlo. Hizo una pausa. Sabes, en realidad ya están ahorrando algo de dinero. Papá ha estado haciendo algunos trabajos extra. Así que mis padres, que no podían permitirse reembolsarme por 6 años de mejoras, estaban ahorrando dinero para renovar una casa para Brooke. Esa fue información útil. La archivé. Pero el momento que realmente cristalizó todo sucedió en julio. Estaba en casa de mis padres para una barbacoa, familia extendida, hamburguesas, lo de siempre. Estaba ayudando a mi padre en la parrilla cuando Brooke apareció con los niños y una mujer que no reconocí. Logan, esta es Tanya. Es mi amiga agente inmobiliaria. Me ha estado ayudando a averiguar algunas cosas. Tanya era agente inmobiliaria. Brooke había traído a una agente inmobiliaria a la barbacoa de mis padres. Durante la siguiente hora, oí a Tanya hablar con mi madre sobre los valores de las propiedades, las tendencias del mercado y si la casa debería ser tasada. ¿Por qué tasarías una casa en la que dejas vivir a tu hija gratis? Encontré al tío Walt junto a la nevera y se lo conté. Bebió un largo trago de su cerveza. Están pensando en el valor acumulado. Si la casa está a nombre de tus padres y ha aumentado de valor por todo tu trabajo, tienen un activo. Brooke se muda, vive allí un tiempo y, finalmente, o la venden y se reparten las ganancias o se la transfieren a ella. El valor subió por mi trabajo. Sí. ¿Y ellos se beneficiarían de eso? Sí. Mientras yo vivo en una casa para reformar, pagando 2 hipotecas. Walt me miró por encima de su cerveza. No vas a permitir que eso suceda. No, no lo haré. Para agosto, mi nueva casa había superado el cierre. Las llaves eran mías. Jenny y yo fuimos allí después de la firma y nos quedamos en la sala de estar vacía. La alfombra olía a Golden Retriever. Los muebles de la cocina eran de ese tono específico de roble miel que grita 1997. El baño principal tenía una bañera de hidromasaje que estoy bastante seguro de que no se había limpiado desde la administración Clinton. Es perfecta, dijo Jenny. Necesita de todo, dije. Lo que he dicho. Tenía razón. Era nuestra. El nombre de nadie en la escritura salvo el mío. Nadie podía entrar y anunciar que alguien más se mudaba. Nadie podía quitárnosla. Pasé los 2 meses siguientes mudando cosas en silencio. No de la casa vieja. Todavía no. Mudé objetos personales, ropa, documentos, cualquier cosa que no se notara que faltaba. Preparé el dormitorio y lo básico de la cocina en el nuevo lugar. Empecé a pasar más noches allí, diciéndoles a mis padres que me quedaba en casa de Jenny. En septiembre, llamé a Derek.
Es hora de preparar la carta de requerimiento, y necesito programar la mudanza. ¿Con cuánta antelación avisarás a tus padres? ¿Ninguna? Derek hizo una pausa. ¿Entiendes que reaccionarán con fuerza? Derek, me dieron 7 meses de aviso para desalojar una casa que he estado pagando desde que tenía 26. Pueden manejar una sorpresa. Faltaban 3 semanas para octubre. Brooke ya había reservado su camión de mudanzas. Había publicado en las redes sociales sobre su nuevo comienzo y su nuevo hogar. Mi madre me había estado enviando mensajes sobre asegurarme de que la casa estuviera limpia y lista para la llegada de Brooke. Respondí a cada mensaje con un emoji de pulgar hacia arriba. Limpia y lista. Claro. No tenían ni idea de que cuando llegara el nuevo comienzo de Brooke, la casa estaría nueva de una manera que ninguno de ellos esperaba. El primer sábado de octubre, me desperté a las 5 de la mañana. Jenny ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama en la casa nueva, atándose las zapatillas. «¿Listo?», dijo. «Déjame terminar mi café primero». «Logan, has tenido 7 meses para terminar tu café». «Buen punto». El tío Walt ya estaba en la casa vieja cuando llegamos con el camión de alquiler. También trajo su propio camión, el gran F-250 que había usado para trabajos de construcción durante 30 años. Estaba apoyado en el portón trasero, termo en mano, mirando la casa como un cirujano mira a un paciente antes de una operación. «Buenos días», dijo. Hice una lista del orden en que debemos sacar las cosas. Lo más pesado primero. Electrodomésticos, luego el taller, luego los muebles. Le había dado a Walt la lista completa del inventario la semana anterior. La había codificado por colores. «Codificaste por colores mi hoja de cálculo». «Estoy jubilado. Tengo tiempo». Jenny se rió y cogió una carretilla de la caja del camión. «Empecemos antes de que alguien pase y haga preguntas. Esto es lo que retiramos ese día. Quiero ser específico porque sé que algunos de ustedes lo preguntarán. El refrigerador, la cocina, el lavavajillas, la lavadora y la secadora, todos comprados por mí, todos con recibos archivados. La cocina no tenía electrodomésticos cuando me mudé. Mis padres habían quitado los viejos después de que los últimos inquilinos los destrozaran y nunca los reemplazaron. El calentador de agua sin tanque. Lo desconecté y tapé las tuberías. Derek había confirmado que era legalmente mío ya que las conexiones originales seguían intactas debajo. Compré un calentador de agua de tanque estándar de 40 galones la semana anterior y lo instalé en su lugar, para que la casa siguiera teniendo agua caliente. No intentaba hacer el lugar inhabitable. Estaba reclamando lo que era mío. Cada ventilador de techo y lámpara que había instalado. Los originales eran luces de cúpula básicas de constructor que había guardado en el sótano, lo cual, sinceramente, fue una suerte. Reinstalé los originales. La casa pasó de parecer sacada de una revista de decoración a parecer un alquiler de estudiantes. El termostato inteligente de vuelta al antiguo programable. El taller, cada herramienta, cada pieza de equipo, el banco de trabajo que había construido, los armarios de almacenamiento, el compresor, la sierra de mesa, el taladro de columna. A Walt y a mí nos llevó 3 horas solo cargar el garaje. Todos los muebles, el sofá, la mesa y sillas del comedor, el juego de dormitorio, los muebles de patio que había construido para la terraza. Cada pieza era mía. Cuando me mudé hace 6 años, la casa estaba vacía. Todo lo que había en esa casa lo había comprado yo. A las 2 de la tarde, la casa estaba técnicamente completa. Tenía paredes, suelos, un techo, agua corriente, electricidad, calefacción. Tenía un baño que funcionaba, fontanería funcional y un calentador de agua estándar. Cumplía todos los requisitos de habitabilidad. También carecía de refrigerador, cocina, lavadora, secadora, lavavajillas, muebles, y la iluminación desprendía una fuerte energía de sala de interrogatorios. Walt se quedó en la sala de estar vacía y miró a su alrededor. Sabes, el lugar se veía mejor cuando lo tenía tu abuela, y ella tenía muebles de los años 70. Al menos eran suyos, dije. Cerramos con llave. Dejé las llaves en la encimera de la cocina. Eché un último vistazo a la casa desde la entrada.
La casa en la que invertí 6 años de mi vida. Y sentí algo que no esperaba. Alivio. No ira, no tristeza. Solo este inmenso y silencioso alivio, como dejar un peso que no me había dado cuenta de que estaba cargando. Jenny se acercó a mi lado. ¿Estás bien? Sí. Vamos a casa. Hogar. Nuestro hogar. El lunes por la mañana, llamé a Derek. Está hecho. Estoy fuera. Bien. Enviaré la carta de requerimiento hoy. La carta de requerimiento fue enviada a mis padres por correo certificado. Detallaba cada pago que había hecho de la hipoteca, cada pago de impuestos sobre la propiedad, cada prima de seguro y cada mejora que había hecho a la propiedad. Incluía una contabilidad detallada de más de $40,000 en renovaciones con los recibos adjuntos y solicitaba formalmente el reembolso de las mejoras permanentes realizadas en base al acuerdo verbal de transferir la escritura. También señalaba que toda la propiedad personal removible que me pertenecía había sido reclamada, como era mi derecho legal. La carta era profesional, factual y absolutamente devastadora. Ahora, el día de la mudanza de Brooke estaba programado para el sábado siguiente. Eso le dio a mis padres 5 días para recibir la carta, procesar lo que había sucedido y reaccionar. Esperaba fuegos artificiales. Lo que obtuve fue, en realidad, peor. Martes, nada. Ni llamadas, ni mensajes. La carta probablemente llegó, pero tal vez no la habían abierto todavía. Miércoles por la mañana, mi madre llamó. Lo dejé pasar al buzón de voz. Su mensaje fue corto: Logan, llámame. Necesitamos hablar de la casa. No devolví la llamada. Miércoles por la noche, 3 mensajes de Brooke. El primero decía: mamá dice que te mudaste. El segundo: ¿por qué no le dijiste a nadie? El tercero: se supone que me mudo este fin de semana. Respondí al tercer mensaje: lo sé. Buena suerte con la mudanza. Jueves, mi padre llamó. Contesté porque una parte de mí todavía esperaba que dijera algo real. Logan, ¿qué está pasando? Tu madre está muy disgustada. Dice que te llevaste cosas de la casa. Me llevé mis cosas de la casa. Todo lo que compré en los últimos 6 años. Tengo recibos de todo. Silencio. ¿Y qué es esta carta de un abogado? Es una solicitud formal de reembolso por las mejoras que hice en tu propiedad. El sótano terminado, la renovación de la cocina, el sistema de climatización, la actualización eléctrica, todas cosas que aumentan el valor de tu casa. Más silencio. Logan, esto es familia. No se meten abogados en la familia. Papá, tú y mamá trajeron a la agente inmobiliaria de Brooke a una barbacoa para evaluar el valor de las mejoras que yo pagué. Creo que ya hemos superado el umbral de solo familia. No tuvo respuesta para eso. Oí la voz de mi madre de fondo, aguda e indistinta. Y luego mi padre dijo: hablaremos de esto más tarde. Y colgó. El viernes por la noche, Jenny y yo estábamos en la casa nueva. Habíamos montado lo básico: cama, sofá, mesa de cocina. Los electrodomésticos desparejados de la casa vieja estaban instalados y funcionando. El lugar todavía olía ligeramente a perro, y la cocina seguía siendo fea, pero estábamos sentados en nuestro patio comiendo pizza para llevar, y yo estaba genuinamente contento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del tío Walt. Acabo de hablar con Rick. Él y Denise fueron a la casa esta noche para ver cómo estaba todo antes de la mudanza de Brooke mañana. Sonaba desconcertado. Me lo pude imaginar. Mis padres entrando por la puerta principal, encendiendo esas viejas luces de cúpula, de pie en la sala de estar vacía, abriendo la cocina y viendo encimeras desnudas, espacios vacíos donde solían estar el refrigerador y la cocina. Bajando al sótano que le habían prometido a Brooke que renovarían, sabiendo que ahora me debían la renovación que ya estaba allí. Walt envió un mensaje más. Denise está furiosa. Dice que les has robado. Rick me preguntó si tenías derecho a llevarte los electrodomésticos. Le dije que sí. Dejé el teléfono y miré a Jenny. Mañana debería ser interesante, dije. Mañana va a ser un desastre para ellos. Quizás.
Ella le dio un mordisco a la pizza. Estás demasiado tranquilo con esto. Quizás. O quizás he tenido 7 meses para procesarlo. Los mismos 7 meses que me dieron para irme. La diferencia es que yo usé esos meses para construir algo. Ellos los usaron para dar algo por sentado. Mañana, el camión de mudanzas de Brooke estaba programado para llegar a las 8 de la mañana. No tenía ni idea de lo que encontraría cuando abriera esa puerta principal. En realidad, eso no es cierto. Sabía exactamente lo que encontraría. Una casa que pertenecía a mis padres y absolutamente nada más. Sábado por la mañana, 8:15, estaba en la casa nueva reemplazando un grifo del baño cuando mi teléfono empezó a sonar como una transmisión de emergencia. El primer mensaje era de Brooke. ¿Qué has hecho? Segundo mensaje, también de Brooke. No hay nada en esta casa, Logan. Nada. ¿Dónde está todo? Tercer mensaje, Brooke de nuevo. Mamá está llorando. Espero que estés contento. Cuarto mensaje, una foto, la cocina vacía, encimeras desnudas, los huecos donde solían estar los electrodomésticos. Aparentemente, Brooke había entrado en su nuevo comienzo y se había encontrado con una casa que parecía haber sido vaciada por un equipo de embargos. No respondía ninguno de ellos. Entonces mi madre llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar una y otra vez. A la cuarta llamada, contesté porque me había preparado para esta conversación y no tenía sentido retrasarla. Logan Michael Ashford, nombre completo. Estaba en Defcon 1. Tienes que explicarte ahora mismo. ¿Qué te gustaría que explicara, mamá? Has destripado la casa. Te lo has llevado todo. Brooke está aquí con un camión de mudanzas lleno de sus cosas y no hay refrigerador, ni cocina, ni lavadora. Las lámparas parecen de una prisión. ¿Qué te pasa? Todo lo que retiré fue comprado por mí. Tengo documentación de cada artículo. Mi abogado tiene copias de todos los recibos y un inventario completo. Tu abogado, lo dijo como si le hubiera dicho que había contratado a un sicario. Has recurrido a un abogado contra tu propia familia. Mamá, tú y papá tomaron una decisión sobre una propiedad que yo había estado pagando sin consultarme. Lo estuvieron planeando durante 5 meses antes de decírmelo. Tengo derecho a protegerme. ¿Quién te dijo 5 meses? Eso no es verdad. Solo lo decidimos en marzo. Eso no es lo que el tío Walt oyó cuando estuvo en tu casa en octubre. Silencio sepulcral. El tipo de silencio en el que casi puedes oír a alguien recalculando todo su enfoque. Walt necesita meterse en sus propios asuntos. Walt es el único que me dijo la verdad. Oí a Brooke de fondo. Dile que tiene que traer las cosas de vuelta. No puede simplemente llevárselo todo. Mi madre transmitió esto. Respondí con calma. Puedo llevarme todo lo que compré. Eso es derecho de propiedad establecido. Cada artículo que retiré fue comprado con mi dinero, instalado por mí y documentado. Tu abogado puede verificarlo si quieres. También dejé la casa totalmente habitable. Hay agua corriente, calefacción, electricidad y un baño funcional. Incluso instalé un calentador de agua estándar para reemplazar la unidad sin tanque que me llevé. ¿Te llevaste el calentador de agua? Me llevé mi calentador de agua. Dejé uno de reemplazo que funciona. La voz de mi madre pasó de la ira a algo más frío. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos esa casa. Me dejaste pagar por esa casa. Cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos, cada prima de seguro, cada reparación durante 6 años. Eso no es dar, mamá. Es un acuerdo que ustedes decidieron romper. No rompimos nada. La casa está a nuestro nombre. Siempre ha estado a nuestro nombre. Y todo lo que había dentro era mío. Creo que ambos tenemos claro cuál es nuestra posición. Colgó. Esto es lo que sucedió en las semanas siguientes, porque sé que todos se lo están preguntando. Brooke se mudó de todos modos. No tenía muchas opciones, pero la casa sin mis mejoras era una realidad diferente a la que le habían prometido.
Mi madre y mi padre tuvieron que comprar un refrigerador y una cocina inmediatamente, lo que les costó unos $2,500 por modelos básicos. La situación de la lavadora y la secadora tardó más. Brooke usó una lavandería durante 3 semanas hasta que mis padres encontraron un juego de segunda mano. La carta de requerimiento de Derek permaneció en la mesa de su cocina como una granada. Más de $40,000 en mejoras documentadas. Mis padres no tenían esa cantidad de dinero. Mi padre llamó a Derek directamente, de lo cual Derek me informó. Quería saber si la carta era real. Le dije que sí y que presentaríamos una demanda en los tribunales si fuera necesario. Preguntó si había alguna forma de llegar a un acuerdo. Le dije que lo discutiría con mi cliente. Lo pensé durante mucho tiempo. Hablé con Jenny. Hablé con Walt. Y esto es lo que decidí. No iba a presentar la reclamación completa. No porque no tuviera el derecho, sino porque arrastrar a mis padres por los tribunales me iba a costar tiempo, dinero y energía emocional que prefería gastar en mi propia vida. Lo que quería era un reconocimiento de que me habían hecho daño y un compromiso de que operaríamos de manera diferente en el futuro. A través de Derek, propuse un acuerdo. Mis padres me pagarían $12,000, estructurados en 2 años en pagos mensuales, representando un reembolso parcial por las mejoras permanentes. A cambio, yo renunciaría a cualquier reclamación adicional sobre la propiedad. Era menos de 1/3 de lo que me debían, pero era justo y era factible para ellos. Aceptaron. Mi padre firmó el acuerdo sin mirarme. Mi madre lo firmó como si estuviera autografiando su propia orden de arresto. El dinero empezó a llegar mensualmente, $500 al mes. Han sido constantes hasta ahora, lo cual les reconozco. En cuanto a la dinámica familiar, así es como están las cosas ahora, aproximadamente 4 meses después. Brooke y yo no hablamos. Publicó algo en las redes sociales sobre miembros de la familia que se preocupan más por las cosas que por las personas, lo que me pareció el colmo viniendo de alguien que caminó por mi casa midiendo dormitorios antes de que yo me hubiera mudado. Un par de sus amigos se pusieron en contacto conmigo para darme sus opiniones. No respondí. No es mi circo. Los niños son otra historia. Extraño a Caden y Mila. Le envié a Caden una tarjeta de cumpleaños el mes pasado con una tarjeta de regalo dentro. Me envió un mensaje de agradecimiento desde el teléfono de Brooke con unos 30 emojis. Voy a asegurarme de que esos niños sepan que su tío se preocupa por ellos, independientemente de lo que esté pasando con los adultos. Mi padre me llamó en diciembre. Fue incómodo. No se disculpó directamente porque Rick Ashford nunca se ha disculpado directamente por nada en su vida, pero dijo algo parecido. Debería haber manejado lo de la casa de otra manera, Logan. Lo sé. Sí, papá. Deberías haberlo hecho. ¿Estás bien? El nuevo lugar. El nuevo lugar está bien. Estoy trabajando en él. Siempre se te dieron bien las manualidades. No fue mucho, pero fue más de lo que esperaba. Hemos hablado 2 veces desde entonces. Conversaciones cortas. No hemos vuelto a la normalidad. No estoy seguro de cómo sería la normalidad ahora. Pero la puerta no está cerrada. Es solo una puerta muy diferente a la que él está acostumbrado a cruzar. Mi madre no ha llamado. No espero que lo haga. Denise Ashford no se disculpa. Reescribe la historia hasta que ella es la víctima y luego espera a que vuelvas y finjas que nunca pasó. He terminado de fingir. El tío Walt ha venido a la casa nueva casi todos los fines de semana. Me ayudó a demoler la cocina y la estamos reconstruyendo juntos. Un sábado apareció con una camioneta llena de material de encimera de madera maciza recuperada que había encontrado en una venta de patrimonio. Las conseguí por $50, dijo, sonriendo. Son preciosas. Lo sé. Pásame ese nivel. Trabajar con Walt en mi propia casa, una casa que es realmente mía, ha sido una de las mejores partes de todo esto. A veces habla de mi abuela mientras trabajamos. Como habría odiado lo que hicieron mis padres. Como siempre decía que la casa debía ser para alguien que la cuidara. Se refería a ti, chico, me dijo Walt una vez mientras ajustábamos las puertas de los armarios. Lo sé.
Y ahora tienes tu propia casa que nadie puede quitarte. Esa es la idea. Jenny y yo estamos instalados. El nuevo lugar sigue siendo un trabajo en progreso. El baño principal todavía tiene esa bañera de hidromasaje que estoy bastante seguro de que es un riesgo biológico. La alfombra ha sido reemplazada, pero los armarios de roble miel son los siguientes en la lista. No está terminada. Puede que no esté terminada en años, pero esto es lo que es. Es nuestra. Mi nombre en la escritura, mi dinero en las paredes, mi trabajo en cada habitación. Y cuando entro por la puerta principal, no tengo que preguntarme si alguien va a aparecer un día y anunciar que es hora de que me vaya. Hace unas semanas, Jenny y yo estábamos cenando en la mesa de la cocina, la misma mesa de la casa vieja, y ella dijo, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé. Los 6 años, los $40,000, las cenas familiares en las que no sabía que me estaban mintiendo, los 7 meses de planificación, la expresión en la cara de mi madre que nunca veré pero que puedo imaginar perfectamente. Me arrepiento de haber confiado en un acuerdo verbal, dije. Todo lo que vino después, lo haría de la misma manera. Ella sonrió. ¿Incluso mi salteado? Vale, me arrepiento del salteado. Esta noche duermes en la bañera de hidromasaje. La casa todavía huele ligeramente a Golden Retriever a veces, cuando el sol calienta la sala de estar por la tarde. Jenny dice que ya no lo nota. Creo que miente, pero ahora es nuestro olor, en nuestra casa, en nuestra vida, y nadie más tiene voto en eso. Eso es lo que pasa cuando eres el confiable. Al final, aprendes a ser confiable para ti mismo.